gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y debo manifestar mi gran satisfacción de que esté con nosotros un hombre que tiene una tarea ímproba, un hombre que se preocupa en estar en cada lugar donde se analiza, donde se estudia, donde se define cuál es la libertad de prensa que tenemos que transitar a efectos de posibilitar que las informaciones que surgen o que surjan, si quieren, son la cuestión muy clara y terminante en que vamos a analizar estos temas, sin ningún tipo de acción negativa o de actitud que quiera comprender lo que pasa, sino con todo lo que debe hacerse y decirse, pero no nos quedemos en decirse, sino debemos llevar a cabo una ímproba y enorme tarea para defender la libertad de prensa. Y para eso contamos hoy con un querido amigo, con el doctor Daniel Desain, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Pero además de eso, esto acá, y tiene él una tarea fecunda, magnífica en los medios internacionales. Él integra esa representación con los medios nacionales y tiene el respeto y tiene el reconocimiento y tiene el amor a la defensa de los principios a los cuales debemos tratar de no defraudar, porque creo que esto es en definitiva el fin y el objetivo que estamos sosteniendo. Daniel, querido, quise hacer esta presentación porque como argentino me satisface totalmente tu actividad, tu acción, la defensa de las cosas en las cuales vos crees y que comparten con esta credibilidad, comparten las personas que se encarguen de esto, porque creen que es la única manera de restablecer en el país y en el mundo este tipo de ejemplo, para lo cual estamos totalmente consensuando. Daniel, te dejo a vos que manifiestes cómo lograste estas situaciones a las cuales nos estamos refiriendo. Muchas gracias, Pocho, por la presentación, como siempre, tan generosa y la invitación. Siempre es un placer conversar con vos y compartir algunas ideas con tu audiencia. Mira, acabo de llegar yo de Polonia, de Cracovia, el Congreso Anual de la Asociación Mundial de Editores, que es la organización más representativa de la prensa en el mundo, nuclea a 18.000 medios de todos los continentes. Y en esos congresos se debaten cuatro ejes fundamentales que cruzan a la libertad de expresión con los medios, con la situación política global. Por un lado, los grandes temas que hacen a la tecnología y cómo se cruza con los medios y con la política. Estaba allí un pedazo de la historia del siglo XX, Lech Walesa, ¿no? ¿Te acordás? Es el primer presidente democrático polaco, es electricista que después se convirtió en el líder del sindicato, el primer sindicato del Bloque del Este durante la era soviética, premio Nobel en el 86. Bueno, fue preso por las revueltas y las huelgas que encabezaba en Dansk, en ese pueblo, en ese eh, puerto polaco. Y luego se convirtió en presidente en el 90. Tuvo una estrecha relación con Gorbachev, ¿no? Y un protagonista de la caída del muro y la caída del comunismo, una gran relación con Juan Pablo II, ¿no? Fue otro protagonista en su momento, que era el obispo de Cracovia, precisamente. Entonces, todo su vida hay rastros de él en esa pequeña ciudad polaca.
trató mucho a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, a George Bush, bueno, a Helmut Kohl, a buena parte de los protagonistas de ese final del siglo XX, de ese momento de quiebre, pero también algunos nuevos. Él dijo, yo en parte me siento responsable, lo dijo un poco en broma, un poco en serio, de la asunción de Trump, porque hablaba mucho con él y él tenía muchas dudas si podía, tenía algunas chances en la política y yo le dije, dijo él, si yo era un electricista, un hombre que había estado preso, perseguido y me transformé en presidente, ¿cómo alguien de tu posición no va a llegar a hacerlo? Bueno, dice, ahora me arrepiento de lo que le dije, pero fui en parte responsable de eso. Bueno, Trump fue otro gran tema. Estaba allí Marty Baron, el ex editor del Washington Post, que desembarcó la dirección 3 años antes de la asunción de Trump. Fue uno de los grandes espacios de advertencia y de resistencia a los abusos de Trump en la primera presidencia. Y simultáneamente, cuando Jeff Bezos, el dueño de Amazon, compró ese célebre, ese diario, que es uno de los diarios, de los dos diarios más prestigiosos del mundo, ¿no? Bueno, ahora está pensando y analizando lo que implica la segunda presidencia de Trump, que parece estar quebrando mucho de los presupuestos, acelerando de una manera extraordinaria en cuanto a empujar los límites de la democracia. Dijo hace pocos días que no estaba seguro si debía o no respetar la Constitución. Y la prensa tiene allí un desafío muy grande, ¿no? Te sufre demandas por miles de millones de dólares, mira con mucho temor la alianza con los grandes gigantes tecnológicos, desde Elon Musk, que está dentro del gobierno, pero también a las cabezas de Google, a las cabezas de Meta, ¿no? Mark Zuckerberg. Es decir, que allí se está tejiendo algo muy complejo para la forma en que pensamos la política y la sociedad hasta ahora, ¿no? Cambios en las reglas de juego, el gran faro democrático del mundo parece empezar a perder algunos de los pilares sobre los que nos apoyamos, ¿no? Preceptos judiciales que receptoran cortes como la nuestra, como la Corte Suprema de Argentina, que miraba esos fallos ejemplares, como fue, por ejemplo, el fallo Sullivan contra el New York Times, que sentó la doctrina de la real malicia, ¿no? Que vos conocés muy bien, y que dio márgenes para llevar investigaciones como fue el Watergate. Sin esa doctrina, sin esa jurisprudencia, no hubiésemos tenido un Watergate o la capacidad para investigar al poder como la tiene el periodismo en las democracias desarrolladas o medianamente desarrolladas. Bueno, todo se pone en duda hoy el lugar que ocupa la verdad. Y ahora te bajo un incidente mucho más cercano, el del 18 de mayo con la elección porteña, donde circularon videos falsos producidos con inteligencia artificial, en los cuales podemos ver, por un lado, a Mauricio Macri y otro a Silvia Los Penato diciendo que se bajaba la candidatura del PRO. Bueno, esa introducción de tecnología que puede engañar a los ciudadanos ataca en el nervio más importante al sistema democrático, porque en la medida en que no sepamos cuáles son las opciones que tenemos, ¿no? Queda viciada la voluntad electoral, ¿no? La voluntad requiere discernimiento, intención y libertad. ¿Qué es lo que podemos elegir, ¿no? Cuando eso se empieza a difuminar, pues tenemos información falsa, pues estamos desinformados, se quiebra el juego democrático. Entramos en esa escena. Conocemos muchos sistemas de fraude electoral históricos, pero ahora hay nuevos donde podemos perder la necesaria conciencia para tomar esa opción fundamental de toda democracia. Yo usé una frase de Marty Bannon, porque venía de conversar y comer con él en Cracovia, la frase que adoptó el Washington Post siempre en su primera plana y en la cabeza de su edición online decía, la democracia muere en la oscuridad, ¿no? Y yo pensé, la democracia muere cuando no sabemos qué es verdad. Cuando ya no sabemos, podemos distinguir, ¿no? Qué es una cosa u otra, perdemos la brújula necesaria para participar como ciudadanos en cualquier sistema democrático. Esta gente con la que vos estuviste dialogando y planteando las cosas, indudablemente que son de un profundo, perdón, conocimiento de vivir permanentemente al tanto y a la vanguardia de cómo se van encontrando este tipo de soluciones. Por eso creo que lo que acabas de manifestar, que lo viviste hace poquito tiempo, nos pone a la vanguardia de que nosotros estamos en condiciones de llevar adelante este tipo de cuestiones. Y lo magnífico de tu actitud
de poder participar con ellos mismos en plena discusión de cómo se va a llevar a cabo este entendimiento. Lograste demostrar en qué consiste la auténtica libertad de prensa. Lograste averiguar cómo se logra que esto se pueda comprender. Y además nos deja a nosotros a la vanguardia de luchar por estos principios. Y por sobre todas las cosas, nos ponemos en la situación de cómo vamos a sostener que la libertad de prensa tenga vigencia. Y vos, como representante argentino, ese organismo de gran envergadura, ha dejado en claro que sos capaz de interpretar, de conocer y de dar a conocer lo que lograste. Y yo te tengo que felicitar, Daniel, y me alegra que hayamos convenido hacer hoy este programa, donde tiene un lugar excepcional la libertad de prensa y, sobre todo, cultivar con el conocimiento de esto cómo se va consiguiendo que esto tenga lo que verdaderamente es luchar por los principios a los cuales le hemos dedicado mucho tiempo y que ahora se convierte en una realidad de enorme trascendencia. Te mando un abrazo, te entiendo perfectamente. Sigamos analizando algunos otros temas que vos creas conveniente. Bueno, a ver, bajando un poco el capítulo local, pero que se inserta mucho en la gran discusión global, vemos en estas últimas elecciones un triunfo que ha sorprendido, ¿no? De la Libertad Avanza, evidentemente, que pone en crisis al PRO, que prende las señales de alerta del kirchnerismo en particular, mirando la próxima gran batalla que será la provincia de Buenos Aires. Y pone en juego otra cuestión. Evidentemente, Milei ha tenido logros sorprendentes para los estándares argentinos en lo que ha sido el ajuste de las cuentas públicas, ¿no? Lograr rápidamente revertir en un mes el déficit fiscal. Lo ha tenido en el control inflacionario, heredó una inflación que tenía una inercia que nos llevaba probablemente a una hiper y logró una declinación sostenida de esos guarismos, logró estabilidad en el dólar, que es la otra gran variable de nerviosismo para los mercados y para los argentinos en general, otras políticas públicas, orden en calles que periódicamente eran bloqueadas por piquetes, estabilidad, ¿no? Algo que sería algo relativamente descontado o simple en un país normal, pero que entre nosotros es algo excepcional. Y con ello también un cambio cultural relevante, que es empezar a hablar de cuestiones que antes eran tabú. Hablar de ajuste, ¿no? Hablar de orden fiscal y demás, llevaba a perder una elección, todo político huía de allí como si fuera la peste. Bueno, logró introducirlo desde la campaña y luego afianzarlo durante la gestión. Ahora, ese déficit vencido o domado, ¿no? O atacado o enfrentado en materia económica, tiene una contracara, que es el déficit institucional. Y en esa materia la situación es mucho menos clara, es mucho más preocupante, porque allí aparece una suerte de subestimación de muchas de las reglas del equilibrio republicano, ¿no? De los límites que marcan las normas, de las formas, ¿no? Siempre en el discurso oficial aparece allí un desprecio de las formas por sobre el fondo, una falta de conciencia de algo que es muy relevante, no solamente para aclarar el horizonte político de un país, que es la rigidez y el respeto por las instituciones, sino también el horizonte económico. Es decir, hasta ahora no hemos tenido apuestas relevantes del inversor local y extranjero de corto plazo, ¿no? Las apuestas financieras del carry trade, ¿no? Algunos elementos vinculados al tipo de cambio, etcétera, etcétera, pero de ningún modo apuestas de largo plazo, porque eso requiere claramente un balizamiento institucional para saber no solamente lo que va a hacer este gobierno hasta que termine la gestión o eventualmente en una reelección, sino los que siguen, los que vienen.
la alternancia como marca básica de una democracia. Bueno, ¿cuáles son esas reglas que se van consolidando para poder hacer una apuesta a largo plazo, no solamente para la inversión económica, sino para el que decide quedarse a vivir en un país o migrar hacia el nuestro en cada una de las decisiones cotidianas que tomamos, ¿no? Allí hay un pecado que todavía no se ha atacado, no se ha identificado, típicamente argentino, que es el cortoplacismo, ¿no? Y el largo plazo está asociado íntimamente a las instituciones, que son apuestas que muchas veces la gestión que las impulsa no los llega a usufructuar. Es como la educación, ¿no? Que es una urgencia, pero es una urgencia a largo plazo. Bueno, la apuesta institucional también es una urgencia, pero es una urgencia cuyos frutos se ven en el largo plazo, pero que se pueden empezar a cosechar parcialmente en el corto porque son señales para la inversión. Me parece que al gobierno y a la sociedad toda nos falta una discusión y una toma de conciencia en ese aspecto. No es solamente la economía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con algo que Daniel Sobato, ese gran politólogo, llama eficracias, que es el canje de la ciudadanía de estabilidad económica contra el sacrificio de algunas instituciones y algunas libertades, ¿no? Evitemos todas las fricciones institucionales, las largas deliberaciones de los parlamentos, con un presidencialismo fuerte que pueda avanzar aceitadamente sin tener que negociar demasiado. Bueno, el riesgo de todo eso es que lo que dinamitamos en el camino es el sostén para construir un país firme al que se pueda apostar en el mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, Daniel, con estas experiencias que tuviste, el estar allí en el centro de una situación magnífica para traer como consecuencia acá estos temas, que son innovadores, que son importantes, que son trascendentes. Tenemos todavía unos minutos, 8 minutos, y yo digo que en las reuniones que se realicen en ADEPA, en los centros, donde acá también se busca la forma de llevar a un mejor destino los conocimientos que uno vaya adquiriendo. Yo pienso que vos, que sos un hombre preocupado por interpretar y por ver cuáles son los caminos que hay que recorrer, y sobre todo en este momento en que venís con muchas cuestiones a las cuales le has dedicado tiempo para estudiarlas, para analizarlas y para tener que tenga vigencia en nuestro país, en los organismos de las entidades a las cuales nos debemos. Entonces, para mí es un momento ideal en este tiempo, a lo mejor cuesta fijarnos cuál es el mejor de los caminos para que esto tenga vigencia en nuestra Argentina, en nuestra sociedad, prensa, como es ADEPA. Así que si a vos te parece bien, me gustaría que hagas un rápido, una relación de cómo tienen que quedar las cosas. Mira, me parece que siempre es muy importante cuidar el debate público, ¿no? Finalmente toda democracia es un gran diálogo, entonces hay que mejorar la calidad de ese diálogo, ¿no? Tener los mejores argumentos posibles, cuidar los canales donde esos diálogos se dan, tener la mayor diversidad posible de miradas, hacer un ejercicio de tolerancia. Siempre es difícil dialogar, siempre es difícil resolver posiciones distintas, conciliar intereses contrapuestos, ¿no? Ese es el ejercicio de la democracia. Entonces, muchas veces parece un sistema ineficiente, ¿no? Un sistema lento, que muchas veces no arrojan los resultados que busca buena parte de la ciudadanía y genera enormes frustraciones y fracasos como los que ha pasado, como lo que ha ocurrido entre los argentinos, ¿no? Hemos tenido muchos, demasiados gobiernos fallidos. Miramos a veces con mucha envidia a nuestros vecinos, donde vemos a expresidentes que siguen siendo protagonistas de la vida pública, que dialogan entre sí, ¿no? Miramos Uruguay, miramos a Chile, miramos un Fernando Enrique Cardoso en Brasil, ¿no? Miramos a Felipe González en España. Es decir, siguen siendo voces
vitales, voces que desde distintos ángulos, voces de la propia historia del país. Bueno, miramos nuestro pasado hacia atrás y esos expresidentes no pueden hablar entre sí, ¿no? Por supuesto que hay otros casos, miramos Perú y vemos que la mayor parte de los presidentes están presos, alguno de ellos se suicidó, todos manchados por la corrupción, ¿no? Tenemos también casos muy negativos entre nuestros vecinos. Bueno, hay que elegir a qué país parecerse y me parece que la clave de aquellos que envidiamos tiene que ver con la calidad de esa conversación pública. Entonces, hay que desterrar de allí el agravio, el insulto y reemplazarlo por el argumento, por el razonamiento, ¿no? Preservar ciertas formas. Las formas que critican tanto el gobierno son muy relevantes para la vida institucional, ¿no? Hay que tener, no son pérdidas de tiempo, no son cuestiones ornamentales, meramente retóricas, ¿no? Las formas hacen al fondo. Con lo cual me parece que esa es una de las claves. Y después tenemos el tema de la tecnología, porque nuestra conversación pública está atravesada por las grandes plataformas. Hablamos en las redes, hablamos en X, hablamos en Facebook, hablamos en Instagram. Todo eso en WhatsApp, etcétera, etcétera, tiñe, atraviesa nuestras vidas. Y la inteligencia artificial viene a sumar un nuevo problema, es decir, una herramienta que por primera vez puede dar respuestas autónomas, puede reemplazar buena parte de las cosas que hacemos, puede confundirnos respecto de lo que es cierto o lo que no es cierto, puede poner en riesgo los presupuestos básicos de la convivencia humana. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en perder el control de esas herramientas y vemos a veces peligrosas alianzas entre muchos de los líderes, de las cabezas de esas compañías, con líderes con tintes autoritarios que empiezan a tergiversar los preceptos democráticos, a alejarse de buena parte de los consensos que hemos logrado en tantos años en países como Estados Unidos, lo estamos viendo en este momento, experimentos muy complejos que exigen una ciudadanía muy atenta, que participe y se reapropia de la cosa pública, ¿no? Cuando uno ve a veces las cifras de abstención en las elecciones o de desinterés manifiesto en muchos ciudadanos, bueno, lo que están abandonando es lo propio, es ese espacio que si no lo cuidamos entre todos, finalmente va a generar perjuicios para toda la ciudadanía, ¿no? Ya, Daniel, quedan 2 minutos. Yo te pediría que transmitiéramos todo esto y cuáles son, así, a grosso modo, lo que vamos a hacer en nuestros organismos, se dice como ABEPA, como otras cuestiones que necesitan esta cuestión que vos estás planteando para que se adapten a la nueva situación, a la real situación y a lo que verdaderamente debemos hacer. Adelante, Dani. Mira, yo te diría brevemente, me parece que lo que hay que reconocer de la nueva gestión, que ha sido todo un experimento, ¿no? Algo que nació insospechadamente, que estaba fuera de los cálculos, pero nos ha traído un presente en el plano económico con relativa calma. Hemos recuperado algo que nos costó mucho, que es el equilibrio macroeconómico. Tenemos ahí, queremos preservarlo. Bueno, esa relativa calma nos tiene que servir para construir un futuro. La Argentina siempre fue el país del horizonte ilimitado, la gran promesa austral, pero siempre el futuro estuvo lejos. Nunca el futuro se concretó, las promesas que nos traía se concretaron en el presente. Bueno, tenemos que trabajar en ese futuro. Y el trabajo de ese futuro, que es arduo, que es esforzado, que es complejo, me parece que está íntimamente ligada a la preservación de las instituciones, ¿no? A la preservación de esas libertades sobre las que se apoya todo bienestar de largo plazo. Y ese es el gran desafío que tenemos. Para un país muy acostumbrado al exitismo, ¿no? El presidente suele decir que es bilardista, o sea que hay que ganar el partido. Si se gana metiendo un gol a la mano, bueno, lo ganamos, pero el gran campeonato se juega en el largo plazo, ¿no? No es un partido de 90 minutos lo que tenemos, sino algo mucho más largo para que quede para nuestros hijos, para nuestros nietos, y ese gran país que alguna vez pensamos en ese siglo, segunda mitad del siglo XIX tan luminosa, ¿no? Se nos fue el tiempo, pero vos manifestaste o expresaste lo que es una palabra que es la preservación de las cuestiones que acá se están tratando. Así que creo que con eso sintetizamos el tema. Se nos fue el tiempo. Te agradezco mucho tu presencia y vamos a estar en otro programa para ampliar estos conocimientos que son de gran envergadura. Te mando un abrazo, Dani, Un abrazo grande, muchas gracias a vos. y vamos con esto.
próximamente. Un abrazo, vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Tenés Galicia? Tenés atención 24/7. ¿Tenés Galicia? ¿Tenés atención 24/7? ¿Qué es atención 24/7? Ay, Dios. Que tenés una persona que te resuelve tus dudas las 24 horas. Tenés atención 24/7. Chateanos, tenés Galicia. En estas conclusiones, en primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a mi querido amigo el doctor Daniel Dessain por lo que ha obtenido a través de sus manifestaciones, de sus contactos, de sus charlas con gente que sabe mucho de todo esto y que es innovadora en lo que hay que hacer en materia de la libertad de prensa y de otras cuestiones que tienen que ver con ella. Creo que el aporte que el doctor Dessain a esto, después de conversar con varios hombres y mujeres que son fundamentales en esto, nos servirá y de mucho en preservar las instituciones y también en las charlas que él, como jefe de la libertad de prensa, lo puede hacer en este tema de preservarlas a rajatabla y de respetarlas también a rajatabla, perdón la repetición. Un abrazo muy grande, hasta el próximo programa si Dios quiere.